Muy buenas tardes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. El Señor les bendiga en gran manera. Es un gran gozo estar hoy con ustedes, nuevamente compartiendo el mensaje del Señor. Hoy estaba yo orando y pidiendo a Dios dirección para el mensaje y me dio un salmo. Pero al estar leyendo el salmo, a través de ir escudriñando, a través de ir meditando en los versículos, pude entender y comprender, y me llevó al momento en que la Biblia nos explica esta historia que termina con la oración de David. Salmo 51. Yo quiero que tomes tu Biblia, no quiero perder mucho el tiempo, porque va a ser una serie, va a tomar van a ser varios mensajes que vamos a sacar y pues en la plataforma de WhatsApp son 20 minutos lo que puedo, 22 lo que puedo grabar. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bendición. Te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias por tu hermosa palabra, que es la que nos guía, la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos santifica, la que guía nuestros pasos para alcanzar esa vida eterna y estar en tu presencia, Señor, alabándote, honrándote y glorificándote, Padre. En esta hora te ruego que unjas mis labios, que pongas en ellos tu palabra, palabra de bendición a nuestras vidas. Espíritu Santo, sé moviéndote de una manera poderosa hasta cada uno de los hogares donde estarán viendo este mensaje. Que sea tu Espíritu tocando las fibras de los corazones. Que esta palabra penetre, Señor, que sea como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, hasta los huesos, Señor. Que toque nuestras vidas en una manera especial y que seamos bendecidos por tu palabra en esta hora, Señor. Reprendo al devorador, al engañador, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro limpio los aires y que tu gloria se derrama en cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Salmo 51, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a leer un versículo. Bueno, voy a leer 5 versículos más o menos, pero verdaderamente vamos a escudriñar nada más uno el día de hoy, analizar la historia para sentar una base y de ahí ir avanzando y analizando lo que es este salmo, que nos va a ayudar a entender y a comprender muchas cosas en una manera bien hermosa, de la manera que Dios habrá vivido hoy en esta mañana, para poder hoy en este momento estar compartiendo contigo este mensaje. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y fue en este versículo cuando Dios me llevó y me recordó que en el libro de Samuel, en el capítulo 11, empieza la historia y dice que un día, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, el rey David envió a sus soldados, a su ejército. Y David se quedó ahí. David no salió a la guerra. Aquí fue el primer punto en el que Dios me hablaba y empezaba a mostrarme y a poner este pasaje en nuestro tiempo, en nuestra época. Porque si te das cuenta, este salmo empezaba con David pidiéndole a Dios que tuviera piedad. De ahí David, un hombre conforme al corazón de Dios,
Un hombre que, conforme a lo que hemos aprendido en la Biblia, había bajado el diseño del cielo, del tabernáculo en el cielo, y lo había puesto en la tierra. Él tenía cantores que no cesaban de adorar 24/7 en el templo, como es en el cielo. David, un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre ejemplo para nosotros, pero dice: ten piedad de mí, y empieza a resaltar y a tocar el corazón de Dios, porque era un hombre de oración que sabía cómo llegar al corazón de Dios, y empieza a exaltar las cualidades de Dios. Y le dice: conforme a tus misericordias, porque David sabía que nuestro Dios es un Dios lleno de amor y grande en misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dios le recordaba a Dios, David le recordaba a Dios que Él es un Dios piadoso, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios misericordioso. Y le decía al final: borra mis rebeliones. La palabra nos dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Al empezar el salmo dice: al músico principal, salmo de David, cuando después de la llegada de Betsabé vino a él Natán el profeta. Y Dios me lleva, como te iba yo diciendo, aquel momento, aquel día en que el pueblo de Israel estaba saliendo a la guerra, pero lejos de salir conforme era la costumbre de los pueblos en aquel entonces y en aquella época. Había fechas en las que los pueblos salían con sus reyes y entraban en guerra, y la costumbre era que el rey iba con ellos. Pero el rey David en esta ocasión, lejos de ir, se quedó. Un hombre grande en batalla, un hombre que había vencido muchas batallas, un hombre que hasta le hicieron un cántico. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Un hombre de guerra, un hombre que había ganado muchas batallas, un hombre que era reconocido en todos los pueblos por su valentía, por su destreza, porque era un verdadero guerrero, un hombre de guerra. Decide no salir. Pero no salió por miedo. No fue porque tuviera miedo. Dios me revelaba eso y hoy quiero compartirlo contigo. Y lo que te voy a explicar que Dios me mostraba está relacionado con el tema de este mensaje. Y le puse la importancia del aceite en nuestra lámpara. La Biblia narra que David era un hombre que oraba, que aún su tiempo se lo diezmaba a Dios. Él le diezmaba a Dios su tiempo. Cada hora él se postraba y oraba el tiempo que le pertenecía a Dios de esa hora. Era un hombre de oración, un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios, un hombre que Dios levantó. Narra la palabra que él era un cuidador de ovejas. Hasta su padre, cuando llegó Samuel a ungirlo, ni siquiera lo llamó hasta que Samuel dijo: ¿acaso no hay otro? Pero es el que cuida las ovejas. No pensaban en David como alguien que pudiera ser el rey.
como muchos quizás han pensado de ti y de mí, que tú y yo no somos nada ni nadie en el reino de Dios. Pero déjame decirte que hoy estoy aquí para decirte que de lo más vil y menospreciado levantó el Señor y nos hizo reyes y sacerdotes de su reino. Así que antes de seguir adelante quiero decirte en esta hora que tú eres un rey, tú eres una reina, tú eres un sacerdote para nuestro Dios. Así que tú eres como David. Y lo que Dios no quiere es que te pase lo que le pasó a David. Porque al igual que a David, Dios lo levantó detrás de la majada, ahí en los corrales, quizás en los pastizales, cuidando borregos. A ti y a mí también nos levantó de la podredumbre, por su gracia y por su amor. Y cuando uno llega al camino de Dios, empieza uno con su primer amor y empieza con todo, al igual que David lo hizo. Pero en este tiempo, ya siendo el rey, reconocido ante muchos reinos, habiendo vencido muchas batallas, habiendo derrocado a muchos reyes y conquistado muchos pueblos, se sintió cómodo. Descuidó su oración. Y algo que era tan importante para él como rey, su responsabilidad de ese lugar de eminencia que Dios le había dado, como Dios te ha dado un lugar a ti y a mí en su reino. Y no estoy hablando de títulos nobiliarios, ni que seas líder tú y yo como hijos de Dios tenemos un llamado, y es hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo somos llamados a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Esa parte es para cada uno de nosotros. Imagínate si además de eso Dios te ha dado un lugar dentro de su reino en la iglesia, un liderazgo, la responsabilidad que tenemos. Pero a David, ese día se le hizo muy fácil decir: hoy no voy a la guerra. Hoy voy a enviar a mis hombres. Hoy me voy a quedar. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos hecho lo mismo? Pastor, nosotros no vamos a la guerra. Déjame decirte, mi amado hermano, que no tienes que olvidarte que desde el día que aceptamos a Jesús, tú y yo vivimos una guerra día a día. Por algo Pablo decía que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y decía Pablo en la palabra, en Efesios 6:12, 6, 10, 12 y 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú y yo tenemos una lucha encarnizada. Y no es con un hombre, es con el mismo enemigo. Pero dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es aquí donde el Señor empezaba a hablar a mi espíritu y hacerme entender y hacerme comprender, mi amado hermano, lo importante que es mantener el aceite en nuestras lámparas. El aceite no es sino la unción del Espíritu Santo, a través de la comunión con Él, a través de la comunión con Dios, a través de la lectura, de la oración, del ayuno. David se descuidó, mi amado hermano. Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Y el rey David? Bueno, dice la palabra que no solo se quedó, sino que un día se levantó en su palacio, que era enorme, y empezó a pasear por una de las terrazas. Y volteando a ver, vio a una doncella que se bañaba. Y así como le pasó a Adán y a Eva en el paraíso,
que vieron el fruto y era agradable a la vista y bueno para comer y deleitoso, David también miró y le gustó lo que sus ojos vieron y mandó a preguntar: ¿y esa quién es? Tráiganla. Y él era el rey. Obvio, la mujer tuvo que ir. Narra la historia de la Biblia que durmieron juntos, o sea, tuvieron relaciones, para que lo entiendas. Pero luego dice que la mujer se levantó, se lavó de su inmundicia y regresó a casa. Fíjate, David siendo un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre a quien la Biblia dice y Dios mismo dice cosas excepcionales, cosas grandes, hermosas promesas de Dios para él. Y esto no me enseña sino otra cosa, mi amado hermano: la grandeza del amor de Dios y su misericordia, y que Dios es un Dios justo. Porque nuestro Padre Celestial sabe que en este cuerpo de carne tú y yo estamos en desventaja con el enemigo. Por eso dice la palabra que 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Es por eso que Dios en su gran amor envió a su Hijo, para que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario tú y yo hoy podamos estar de pie peleando la buena batalla. David descuida su relación con Dios, como en veces quizás tú y yo lo hemos hecho. Y quizás a ti no te ha pasado lo que a David, que no te has ido tras una mujer o tras un hombre. Por fe declaro que en el sembrador todos somos hombres santos y mujeres santas. Y reprendo todo espíritu de pecado sexual en la iglesia y en nuestras vidas. Pero ¿sabes? Hoy por hoy las estrategias del enemigo son muchas. David sabía que su responsabilidad era ir a la guerra. Tú y yo tenemos muchas responsabilidades para con Dios. Orar, ayunar, leer la Biblia, ir a los servicios de oración, al estudio, a los servicios regulares, ir a los centros, hacer buenas obras, diezmar, ofrendar, guardar nuestros labios, no estar de chismosos, no estar viendo cosas vanas, cosas que no edifican. Pero muchas veces cuando es el tiempo de Dios, ¿cuántas veces tú y yo no hemos hecho lo mismo que David? Que decimos: hoy no voy a ir. Voy después. Y nos desviamos. No sé por qué cosa, pero simplemente nos desviamos. El peligro está en que si se nos duerme el gallo nos va a pasar lo de David. O quizás ya nos pasó y ni cuenta nos hemos dado. Que se te empieza a hacer callo, se te empieza a hacer costumbre, hacer un lado siempre lo de Dios, para ir por lo tuyo, por lo terrenal, por lo mundano. El diablo es tan sutil que en veces se disfraza. Algo que tenemos que aprender y tenemos que entender, y quiero hablarlo más ahorita en este tiempo. Me han hablado hermanos: pastor, ¿me deja ir a una iglesia? Yo les pregunto algo. El pastor es la cabeza de la iglesia. Y como está la cabeza, está el cuerpo. Y nosotros como pastores somos responsables del cuerpo, somos responsables de la iglesia. Y somos los responsables de que la palabra de Dios se viva verdaderamente en las vidas. Y a mí la palabra me enseña que tengo que sujetarme a las autoridades. Y no quiero tomar mucho tiempo con esto. Pero para ser breve y conciso, en veces me han dicho en este tiempo que quieren ir a las iglesias que están abiertas. Yo les pregunto:
¿Qué de bueno pueden recibir de un pastor rebelde que no es ejemplo? Así de sencillo te la pongo, y así le decía yo a un hermano hace unos días. ¿Qué puedes recibir yendo a un lugar que está en rebeldía? Pues sencillo, que se te brinquen los chamucos de rebeldía. Ni cuenta te has dado que ya te están contaminando. Porque si no fuera así, pues para eso yo también abro la iglesia. Pero la iglesia la tengo cerrada por dos cosas. Por obediencia a mi Dios, que establece que nos sujetemos a sus autoridades puestas por Él. Y mucha gente tergiversa la Biblia porque lee una parte pero no lee la otra, lee lo que le conviene. Y para cuidar su integridad. No se había disparado como debía, pero todo este tiempo que hemos estado cerrados hemos estado previniendo, cuidando su salud. Y más ahora en estas fechas, que es cuando verdaderamente se ha destapado. Y si no nos ponemos truchas, y si no somos sujetos y obedientes y cuidadosos a las indicaciones, podemos caer enfermos. Mucha gente está cayendo. Ayer me avisaron que una de las vecinas que viven ahí a un ladito del Florido, frente a casa de la hermana Angélica, ya le pegó el coronavirus igual. ¿Por qué? Por tomar en poco las indicaciones. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos descuidado y hemos preferido hacer lo nuestro que lo que es de Dios? David decidió no ir a la guerra, que era su responsabilidad en ese momento como rey. Tu responsabilidad y la mía en este tiempo, mi amado hermano, es buscar a Dios. Es darle a Dios su lugar, darle a Dios su tiempo, atender a la iglesia, atender a los llamados que se hacen. Antes para las cosas del mundo nos desvivíamos. Hasta sin dormir nos íbamos a chambear. Y todos cansados no nos importaba, nos íbamos al bailongo, al reventón, a la fiesta, a ver al novio, a la novia. Pero hoy para ver a Dios ponemos muchos peros. Y eso, ¿sabes qué? Es reflejo de una sola cosa. De que te estás enfriando. De que estás empezando a perder esa pasión porque algo está pasando en tu vida. Este mensaje, más para decirte pecador, es para que hoy podamos abrir los ojos, hacer un alto, meditar y aprender a ver esos semáforos que se prenden en nuestras vidas, que nos van a ayudar a detectar en el momento adecuado cómo está nuestra condición espiritual. Fíjate, David primero se quedó. Después que se quedó, pecó. Pero no creas que terminó ahí. Una vez que entra el pecado, dice que a los días le llegó una nota y le dijo a la mujer: hey, estoy embarazada. Y David manda una carta y manda a traer al esposo de la mujer, que era uno de sus mejores soldados, un amigo, hasta eso. Pero ¿por qué lo mandó a traer? Con el propósito de que viniera y luego le dice: ve a tu casa, descansa, ve a tu casa. Y mañana lo trajo y le preguntó cosas de la guerra, que cómo estaban. Quiso tapar el sol con un dedo. Pero el plan de él era que él fuera, estuviera en su casa con su mujer, que se acostara con su mujer, para que cuando apareciera el fruto, él pensara que fuera de él. Pero aquel soldado era un hombre íntegro. Y narra la historia que él no se quedó, que él no fue a su hogar. Él no fue a dormir con su esposa. Él se quedó en las afueras del palacio, en las terrazas, y ahí durmió. Y los sirvientes le dijeron a David: señor rey, Urías no fue a su casa, aquí durmió. Y lo manda a buscar y le dice: hey, ¿por qué no has ido a tu casa? Y le contestó el hombre: ¿cómo voy a ir si mi amo está ahí en el campo de batalla?
si los soldados están allí en el campo de batalla? Yo no puedo como si nadie ir a comer, ir a beber y disfrutar de mi esposa si ellos están ahí dando su vida por el pueblo. Y yo me maravillé de la integridad de ese hombre, pero algo que llamó mucho mi atención es la manera de cómo David quiso encubrir su pecado. Iglesia, para Dios no hay nada oculto. Dios no puede ser burlado. David todavía insistió y le dijo, ok, quédate, no te vayas, mañana te envío de vuelta. Hizo que le sirvieran bebidas, que le sirvieran comida, lo embriagó, lo emborrachó, con el fin de que quizás esa noche ya por las copas él se fuera a su casa. Pero no pasó así. David tuvo que todavía seguir adelante con sus planes, queriendo cubrir el sol con un dedo. Y urgió un plan, mandó a llamar al capitán de sus soldados y le dijo, ponlo al frente de batalla, que retroceden y lo dejen solo al frente. Prácticamente lo mandó a ejecutar. Le tendió una trampa y matan a aquel hombre. Y David pensó que ya estaba bien hecho, que ya había cubierto su pecado. Nadie sabe, nadie supo. Lo bueno es que en el sembrador no hay de esos. ¿Sabes, iglesia? Muchas veces pensamos que somos muy inteligentes. Muchas veces pensamos que somos muy astutos. Muchas veces pensamos, el pastor ni cuenta se ha dado. Y no te estoy hablando de pecados grandes, porque muchas veces nuestros pecados son los más pequeños, y esas cosas pequeñas son las que van a impedir que tú y yo veamos la gloria de Dios. Esas cosas pequeñas van a ser las que van a impedir que tú y yo vivamos una vida eterna, sino un fuego eterno. Tan sencillo como esto, iglesia. En veces, el simple hecho de no hacer lo que tenemos que hacer es pecado delante de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado como pecado. En la iglesia ya la mayoría de gente que estamos somos personas ya con un tiempo. Y en lo personal, lejos de estar hablando puras profecías y que te va a ir bien y que Dios te va a bendecir. Y eso es bien bonito que te lo digan y wow, te sientes bien suave. Pero te voy a decir algo, para que eso pueda pasar, primero tienes que estar viviendo una vida en rectitud. Mientras tú no conozcas la verdad de Dios, mientras tú no vivas una vida íntegra, mientras tú no vivas una vida en santidad, olvídate que las promesas y las bendiciones y las profecías de Dios van a llegar a tu vida. El Señor dijo, hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Entonces, estaba hablando de la palabra de Dios, que cuando vivieras la palabra de Dios, entonces la bendición llegaría a tu vida. Pero si hacías lo malo, llegaría la maldición. Entonces, los libros de promesas, de profecías, son bien hermosos. Pero ahí te va. Acuérdate que la Biblia nos habla, y es una ley en Cristo Jesús, en el reino de Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, para poder cosechar lo bueno, tenemos que sembrar bueno. O sea, vivir en obediencia. David pensó que ya había cubierto su pecado, que nadie sabe, nadie supo. Iba a tener el campo libre. Pero fue precisamente ahí, en ese momento, cuando Dios le habla a Natán, al profeta, y va y le dice a David. Y cuando llega David, le narra una historia, una parábola. Oh rey, le dice, fíjate que hay un hombre rico,
con muchas cosas, con muchos ganados, muchos borregos. Y había otro hombre, pero nada más tenía una ovejita, una vaquita. Y el hombre rico va y le quita a la otra. ¿Qué deberíamos hacer, rey?, le dice. Y David se levanta enojado y dice: ese hombre que muera y que pague 4 veces lo que costaba la oveja. Y se voltea el profeta, levanta la cara y le dice: rey, ese hombre eres tú. Y así dice el Señor. Y Natán empieza a declararle a David las consecuencias que iba a tener que enfrentar como su pecado. En ese momento, David se humilla delante de Dios y empieza lo que hoy conocemos como el Salmo 51. La parte bonita de esta historia que hoy quiero decirte, hermano, es que como seres humanos vamos a fallar. Pero tenemos un Dios lleno de amor y grande en misericordia, que en su grande amor envió a su Hijo a morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y dice la palabra que si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Hoy Jesús es nuestro abogado. Pero ¿sabes algo, iglesia? Pablo decía: cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. No esperemos a estar en la condición de David para acordarnos que 7 veces caerá el justo y las 7 será levantado. No hagamos concha sabiendo y reconociendo que nuestro Dios es misericordioso. No hagamos concha sabiendo que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ciertamente van a venir tropiezos, pero no nos confundamos. Una cosa es tropezar y otra cosa es pecar deliberadamente. Esta fue solo la introducción, fue la historia para que entendamos ya el desglose con el Salmo 51. Pero hoy quiero dejarte con esto, iglesia. Cuidemos nuestra comunión con Dios. En una ocasión escuché en una predicación: no he escuchado de un hombre que deje su comunión con Dios y no caiga. En otras palabras, háblame de alguien que está descuidando su comunión con Dios y te hablaré de alguien que está caído. El Señor, iglesia, tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Y Él no quiere que ninguno de sus hijos caiga. Él nos ha escogido con un propósito eterno. Y no porque seamos la iglesia del Sembrador, no porque yo sea tu pastor, pero a Dios le plació esa pequeña iglesia para hacer algo hermoso. Dios tiene planes hermosos para cada uno de nosotros. Yo sin Dios no soy nada. Tú sin Dios no eres nada. Y dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero te digo algo, iglesia. Yo, como un hombre que soy de carne y hueso como tú, no puedo con todo. Por eso Dios creó un cuerpo. Su iglesia es su cuerpo. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte importante en los planes de Dios para la iglesia del Sembrador. Todo esto que hemos estado viviendo en esta pandemia tiene un porqué. Y ese porqué lo vamos a empezar a entender cuando abramos la iglesia. Pero yo quiero animarte hoy
a que no permitamos que pase lo que pasó con David en nuestras vidas. Yo quiero animarte a buscar cada día más y más y más a Dios, a llenar tu vasija de aceite, porque ya ves cómo fue David, cómo fue cayendo. No cayó de golpe. El diablo es astuto, simplemente no fue a la iglesia y se quedó. ¿Cuántos de nosotros en veces no hemos descuidado y hemos preferido, así como David, quedarnos en casa o quizás ir a otro cafecito, a otra iglesia? A una iglesia que verdaderamente no tiene nada que pueda edificar nuestras vidas. Tenemos que ser sabios en lo que estamos haciendo. Tenemos que saber a dónde estamos yendo. Yo no estoy en contra de que compartamos y que convivamos y que vayamos como iglesia, pero aún ahí hay un orden. Jesús decía, yo soy la puerta. Y el pastor de las ovejas entra por la puerta. Y cuando una iglesia quiere invitar a gente a sus eventos, hay una puerta. Y esa puerta de entrada es que vengan y hablen con el pastor, y el pastor comunica a la iglesia. Cuando nosotros hemos hecho eventos de mujeres, y ustedes han sido partícipes, yo invito primeramente a los pastores, les doy a ellos la invitación, el flyer, y ellos invitan en su iglesia y la gente se empieza a comunicar. Dentro de la iglesia de Dios hay un orden, mis amados hermanos. Déjame decirte, cuando empiezan a invitarte por fuera, no hay un orden. Y tenemos que ser sabios y estar precavidos de a dónde estamos yendo. Les amo en el amor del Señor. Yo quiero animarte a meditar en esto que hablé y a darte cuenta cómo trabaja el enemigo. David simplemente se quedó, aparentemente no había ni un pecado, pero el enemigo ya tenía fraguado su plan. Que el enemigo no nos engañe. Les amo en el amor del Señor, un fuerte abrazo.